Hola a todos. La industria radiofónica está en un proceso de transformación y reinvención para adaptarse al ecosistema digital y a las audiencias inmersas en los dispositivos de pantalla. El smartphone entra a jugar un papel preponderante en la relación de la industria radiofónica y sus audiencias, en el contenido sonoro, que se vuelve una agenda de consumo en la carta de los oyentes. Elementos que hemos desarrollado a través de diferentes lecturas. Hemos leído a Luis Miguel Pedrero, a María Gutiérrez, María del Pilar Martínez Costa, Tito Ballesteros y una serie de autores nacionales e internacionales que abordan esta temática desde distintas perspectivas. Elementos que hoy nos llevan a trabajar este video donde abordaremos unas cuestiones muy puntuales de la adaptación de la industria radiofónica al nuevo entorno, como el podcast, el escenario digital, las redes sociales, la web, las apps radio, convergen con la antena, la señal tradicional de un medio de comunicación que ya va a cumplir 100 años de historia en el territorio colombiano. Iniciamos este recorrido preguntando cuál es el futuro de la industria radiofónica y es lo que nos responde Luis Miguel Pedrero, profesor e investigador de la Universidad de Nebrija en España. ¿Cuál es el futuro de la industria radiofónica? Pues indudablemente su futuro está en una definitiva transición al entorno de recepción y consumo digital y, por tanto, al entorno de nuevos dispositivos, de nuevas aplicaciones para escuchar el audio, que han de además atender no solo a las pantallas que parecen ser ahora los receptores dominantes de consumo, sino también hacia equipos que parecen llamados a recuperar los valores del audio, como los altavoces inteligentes. El futuro de la radio pasa por, una vez más, hacerse presente en todos aquellos elementos de acceso al usuario, en todas aquellas tecnologías en las que el oyente pueda encontrar un contenido, en adaptar ese contenido a su necesidad y en convertir la escucha de ese contenido en una satisfacción y, por tanto, en un hábito. Adaptación de contenidos a las necesidades de los usuarios es lo que nos dice Luis Miguel Pedrero, un escenario en el que convergen las expectativas de los usuarios con los desafíos de la industria radiofónica, como lo señala María del Pilar Martínez Costa, investigadora y docente de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. La radio como industria tiene por delante importantes desafíos, como el resto de los medios de comunicación. Por un lado son desafíos de carácter tecnológico derivados del entorno digital. También hay desafíos de carácter económico, ya que los modelos tradicionales de financiación y de negocio de los medios de comunicación, llamados de masas, también han entrado en crisis. Se trata sobre todo de un cambio en el modelo de consumo. Cambian las audiencias, cambian las rutinas de consumo. Los oyentes, los públicos, consumen información y entretenimiento de otra manera. Este entorno se caracteriza por tener accesible mucha información, porque hay más canales de acceso, porque hay conectividad constante, hay uso simultáneo de muchas pantallas, la atención se encuentra totalmente dispersa y tendemos a socializar el consumo de contenidos a través de las redes sociales y de manera inmediata. La radio, como el resto de los medios, debe entender que el cambio en estas rutinas de consumo de noticias es dinámico y que a partir de él tiene que innovar, tiene que reinventarse de manera permanente. Innovación y renovación permanente de la radio como medio y como industria, así como bien lo expone María del Pilar Martínez Costa, y nos lleva a hablar de un presente y no de un futuro, como lo afirma María Gutiérrez, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es difícil vaticinar cuál va a ser el futuro a largo plazo de la industria radiofónica. Yo creo que podemos hablar de lo que está ocurriendo ahora y yo creo que lo que ocurre ahora forma parte de ese futuro. ¿Por qué a medio y a largo plazo nos puede resultar complicado decir qué es lo que va a ocurrir? Los cambios son muy rápidos, los cambios tecnológicos, y los cambios tecnológicos están asociados a cambios de hábitos de consumo mediático, también del radiofónico, y eso pues naturalmente hace que lo que pudo ser válido para el año pasado pues quizás no lo sea ahora.
Lo que es válido en este momento puede no serlo en un futuro próximo porque hay una evolución constante de los medios sociales y de las audiencias en el ecosistema digital, como lo dice María Gutiérrez. Pero asimismo, hay que tener en cuenta que este complejo escenario sigue dejando una gran expectativa sobre el futuro de la industria radiofónica y algún punto queda también de incertidumbre para lo que vendrá. Es para los que hacemos parte de este medio de comunicación, pero también para los oyentes, como lo manifiesta el profesor e investigador Tito Ballesteros. ¿Cuál es el futuro de la industria radiofónica? Bueno, realmente yo no pretendo escapar a esa respuesta, pero tendríamos que preguntarnos en relación con qué tema. Incluso cuando hablamos de radio, ¿a qué tipo de radio nos referimos? Pero cuando hablamos del futuro, ¿nos referimos a qué? A la comercialización, a la relación o la enemistad que recientemente ha tenido la radio con la publicidad. Es difícil, digamos, poder resolver ese asunto porque tiene distintas aristas. ¿Desde dónde lo vamos a observar? ¿Desde dónde se hace la pregunta? Y entonces el modelo de negocio, los tipos de radio, la programación, la incidencia. Lo que sí me atrevería quizá a notar es que en los próximos 10 años, en la próxima década, la radio creo que encontrará nuevamente un lugar para descansar y salir de esta incertidumbre que hoy, digamos, la agobia, ¿no? El no saber qué pasará. Creo que en menos de una década ya tendremos las respuestas a tantas preguntas. Y cuando esto ocurra, cuando estas aguas se calmen y se tranquilicen, encontraremos un camino por el cual transitar. Muchas preguntas y pocas respuestas que generan tensiones en la adaptación de la radio a un nuevo entorno, como lo dice Tito Ballesteros. Una radio que pasa del transistor al smartphone y, obviamente, tiene que modificar ciertos espacios de un modelo de negocio de un medio que tiene una columna vertebral en el sonido y nuevos canales de gran relevancia, como lo dice Luis Miguel Pedrero. En el modelo de negocio que se pone en marcha en el escenario de convergencia digital, todos los canales tienen su relevancia para que la radio mantenga su cercanía y mantenga su servicio para satisfacción del oyente, sea cual sea el dispositivo o el canal de escucha. La antena es, desde luego, la referencia principal. Evidentemente, los contenidos en directo y los ligados a la actualidad más inmediata van a seguir estando en la radio de antena, aunque puede ser, obviamente, recibida y puede resultar accesible por nuevas vías, por nuevos dispositivos, incluyendo la emisión web y los dispositivos de movilidad. ¿Qué sucede con las redes sociales? ¿Qué sucede con el resto de vías que no están específicamente ligadas a la radio en antena? Pues que van a ser canales donde gane relevancia el contenido a la carta, el audio pensado para un consumo individual, personalizado, que permita que cada oyente, cada usuario lo disfrute atendiendo a su circunstancia personal y a su satisfacción propia. Personalización del medio y los contenidos a las necesidades de cada usuario en las plataformas en que se encuentra la radio. Así lo dice en un interesante planteamiento Luis Miguel Pedrero, en el que entran en juego la antena, la web, las redes sociales, las apps y los diversos elementos que ponen en escena los dispositivos digitales. ¿Y dónde están las audiencias? Ahí, ¿cómo funcionan esas audiencias? Es lo que nos dice María del Pilar Martínez Costa. En este contexto, la antena, la web, las aplicaciones, las redes sociales, todas son importantes para la industria radiofónica, porque la radio debe estar allí en donde están las audiencias. Cada una de estas nuevas plataformas de distribución y de producción de contenidos tiene su propio lenguaje, tiene sus características, tiene su manera de conversar con la audiencia y la radio tiene que estar allí para encontrarse con sus públicos. Nuevos escenarios y nuevos lenguajes que obligan a la radio a reinventarse en función de unas características de comunicación para llegar a las audiencias, como lo dice María del Pilar Martínez Costa. Punto de bifurcación
no solo tecnológico, sino de concepción de producción, como lo puntualiza en este momento María Gutiérrez García. Los cambios son bastante considerables y yo quisiera poner como 2 puntos importantes. El pase de lo analógico a lo digital, por ejemplo, nos está llevando a hablar de contenido que no de programa. Cuando hablamos de antena hablamos de programa, normalmente son títulos que ocupan 2-3 horas o más, mientras que cuando hablamos de contenido, naturalmente solo lo podemos hacer en el entorno digital, aunque hay algunas excepciones, pero en términos generales en el contorno digital los contenidos ocupan menos espacio, duran menos, porque deben ser consumidos o son consumidos pues, en un ecosistema distinto. Por tanto, ya tenemos ahí de entrada un cambio. Si paso de la antena, que hago un programa y lo voy a pasar al entorno digital, web, redes sociales, puedo empezar por cuartearlo, con lo cual ahí voy a hacer pues desde solamente emitir la entrevista, a emitir parte de la entrevista, a emitir determinadas respuestas. Esto me obliga a un tratamiento también distinto. El pase también del analógico al entorno digital también nos ha producido, es decir, si en el entorno analógico nosotros lo que hacíamos era difundir, en el entorno digital lo que hacemos es distribuir. Dependerá del contenido que nosotros incluso podamos hacer diferentes combinatorias. Pero además nos enfrentamos en el entorno analógico pues con un nuevo perfil, un perfil que es híbrido. Ahora ya no vamos a hablar de solamente de oyente, quizás no podemos hablar solamente de usuario, sino de usuario-oyente, es decir, quizás un oyente de antena que en momentos determinados consuma podcast o consuma el streaming directamente en su smartphone. Por tanto, o solamente lo empiece por consumir como usuario y luego acabe siendo oyente, porque en ese momento lo puede escuchar en directo por antena, etc. Es decir, todo es cambiante. Por tanto, en este mundo cambiante, la industria radiofónica sí que todavía tiene, en ese sentido, bueno, no me gusta decir la palabra problema, pero sí que tiene una cuestión a resolver, que es cómo transforma su modelo de negocio. El modelo de negocio todavía está fundamentado en la publicidad de antena y los grandes anunciantes, que son los que mayor inversión realizan, son algo reticentes a invertir en el entorno digital. La industria, sobre todo en el momento de la crisis económica, pues se vio abocada a tener que inventar paquetes para vender, paquetes de publicidad para vender, ¿no? Y para poder animar al anunciante a invertir en antena y de paso si podía invertir en el entorno digital, que además le resulta muy caro. Mientras que el anunciante pequeño quizás pues, ha sido más fácil, o es un anunciante que ya busca específicamente lo que sería el entorno digital, el gran anunciante no. Pero todavía no se sabe cómo comercializar, digamos, la rentabilidad de haber obtenido determinadas descargas. Se tienen ideas, se van ensayando y yo creo que ahí hay un futuro abierto y que probablemente quizás en corto plazo podamos ver cambios. Pero bueno, de momento digamos que la industria va por delante de los anunciantes que son mucho más conservadores. El futuro está abierto, como lo dice María Gutiérrez García, modelo de negocio y rutinas productivas en el que la antena juega un papel preponderante como epicentro y eje de acción de la industria radiofónica, así como lo expresa también Tito Ballesteros. En el modelo de negocio y las rutinas productivas, la emisora en antena quizá tenga el papel de la incidencia. La radio web será la que explore el medio. La aplicación quizá sea la forma más activa y siempre moderna que tenga la radio para estar, digamos, actualizándose. Y las redes sociales, pues las redes sociales seguirán siendo el altar para la radio desde el cual pueda contar y darse a conocer desde otras plataformas. Nuevas plataformas en las cuales hacerse visible la radio son elementos claves para una industria
con ya casi 100 años de acciones en las ondas hercianas, como lo indica Tito Ballesteros, Sonoesfera Digital, en la que surge la pregunta si la radio cumple con las exigencias del entorno que está afrontando, y esto es lo que dice Luis Miguel Pedrero. Sí, la radio está respondiendo a las exigencias y a las dinámicas que impone el consumo de audio a través de pantallas. Las pantallas inevitablemente interpelan a la vista, a diferencia de lo que los transistores u otros receptores analógicos suponían para la radio tradicional. Al interpelar la vista, la radio está obligada a revestir su contenido sonoro de otros elementos visuales que es verdad que en algún momento pueden llegar a hacer perder la atención por la esencia, por el discurso sonoro. Sin embargo, es necesario que el usuario localice el contenido sonoro mediante un vídeo, mediante una serie de fotografías, mediante textos que, digamos, desde las redes sociales combinen el audio y la lectura de esos textos, porque en definitiva de lo que se trata es de captar la atención y tratar de que con la excusa de la vista el usuario conozca el audio, lo consuma y, a ser posible, lo pueda volver a localizar sin necesidad de la pantalla, porque en definitiva de lo que se trata es de generar el interés por un hábito, por el hábito de escucha, aunque sea a través de la pantalla. Captar la atención de los usuarios desde el sonido para despertar el teatro de la imaginación, como lo dice Luis Miguel Pedrero. Pero entonces, ¿qué encuentra la radio en las pantallas? Pregunta que trasladamos a María del Pilar Martínez Costa, y esto es lo que nos dice. Lo que está claro es que la radio debe encontrar en las pantallas y en la conectividad constante una aliada y una oportunidad para desarrollar nuevos contenidos y además para llegar a una audiencia a la que nunca antes había llegado, porque los jóvenes no escuchan, no consumen radio tradicional o radio en continuidad. Y esta puede ser la manera de llegar, a través de las nuevas pantallas y de los nuevos dispositivos, llegar a estas audiencias jóvenes. Llegar a las audiencias jóvenes, como lo dice María del Pilar Martínez Costa, esas que se desencantaron del medio y no lo tienen en su agenda de consumo, como lo indica María Gutiérrez. Hay un target que, bueno, desde que empezó la crisis, pero también desde que empezó el desarrollo del entorno digital, le ha traído muchos quebraderos de cabeza a la industria, que es el target de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes han sido los primeros que han adaptado la tecnología, los primeros que han cambiado sus hábitos de consumo y, por ejemplo, los primeros pues, que han cogido y han dicho, bueno, pues el smartphone es donde yo centralizo todo mi consumo mediático, mayoritariamente, cuando estoy sobre todo fuera, digamos, de mi entorno, de mi entorno, de mi casa, por así decirlo, ¿no? Por tanto, ahí hay un reto. La industria radiofónica elaborando contenidos para buscarlos a través de las redes sociales, pero naturalmente tiene que tener en cuenta expectativas, gustos, etc. Quizás por eso también se entienda que los grandes anunciantes a lo mejor no están buscando justamente ese target. Y ahí hay una componente que yo creo que bueno, que en un tiempo vamos a ver cómo se resuelve, pero que indudablemente la industria está poniendo, digamos, haciendo avances en ese sentido. Se avanza en rejuvenecer la audiencia del medio, como lo señala María Gutiérrez García, pero hay algo muy importante en este momento y es una tarea pendiente de la radio: responder a las necesidades de su público, como lo relata Tito Ballesteros. Si la radio responde o a las personas que consumen esos contenidos desde los dispositivos móviles, yo creo que hace mucho tiempo que la radio dejó de responder a las necesidades de las audiencias. La radio desde hace mucho tiempo no se sintoniza incluso con sus mismas audiencias. Y me parece que eso sigue dándose, ¿no? El medio de comunicación imponiendo contra una masa que está proponiendo. Y me parece que no ha respondido desde hace mucho tiempo a las necesidades de quienes escuchan. Verticalidad del proceso comunicativo que saca a la luz Tito Ballesteros y responde a una dinámica de un medio construyendo la agenda de contenidos, pero a su vez de los flujos de comunicación que son divergentes con las dinámicas de las redes sociales. Flujo de intercambio de opiniones y contenidos en el que debemos hacer referencia a un elemento que toma cada vez mayor fuerza en el contexto del sonido digital. Estamos hablando
del podcast, instrumento de revitalización de la industria sonora y de lo que nos habla en este momento Luis Miguel Pedrero. El podcast es la mejor manera de representar cómo ha sido la transformación del audio en el entorno digital. El podcast, para un oyente de radio, representa la posibilidad de volver a escuchar un contenido o de escucharlo por primera vez, pero cuando decide el oyente y no cuando marcaba el operador. Y además aporta una novedad, que es la de la reversibilidad, algo que nunca se podía obtener de la emisión en antena. Es posible que el podcast se imponga como único formato de producción y de distribución para la radio, pues puede serlo para determinados géneros y contenidos, no los de actualidad o no los de inmediatez temporal y geográfica, porque parece que ahí es donde la radio mantendrá siempre su atractivo, ¿no? su presencia obligada, pero sí que el ocio y el entretenimiento es posible que se planteen sobre todo para el consumo personalizado y a la carta. Información, ocio y entretenimiento a la carta para los usuarios con el podcast, como lo dice Luis Miguel Pedrero, nuevo modelo narrativo que debe ser comprendido como un nuevo modelo de consumo, como lo indica María del Pilar Martínez Costa. El podcast en este entorno debe ser entendido como un nuevo modelo narrativo y como un nuevo modelo de consumo. No hay que verlo solo como una posibilidad de diversificar contenido o rentabilizar el contenido que ya produce la radio. Es importante ver en el podcast un nuevo modelo narrativo y un nuevo modelo de consumo adaptado a esta nueva forma de consumir que tienen los públicos jóvenes, que tienen las nuevas audiencias y que además es compatible con la radio en continuidad, no es excluyente de la radio en continuidad. El podcast es un elemento complementario y no excluyente de la radio en continuidad, como lo dice María del Pilar Martínez Costa, elemento de innovación que tiene diversos ejemplos en el contexto local e internacional, como lo esboza Tito Ballesteros. Yo desde aquí pienso en Estación Locura. Es una propuesta en podcast hechas por personas en un estado, digamos, de padecimientos mentales. Es una radio en Santiago de Chile. Y más que una radio, es un podcast que se hace desde hace casi 6 años, donde las personas que están amarradas, atadas con padecimientos mentales, esquizofrenias, que usan pastillas, que son de alguna manera detenidas en sus ilusiones, en un estado manicomial, enfermizo, estas personas encuentran en el podcast un canal para habilitar la conversación y para hablar, para poder decir y poder contar. Y en ese sentido me parece que es muy importante de cómo se transita desde un ejercicio que es absolutamente democrático. Es decir, en el pasado, y lo sabemos, y no es nuevo, la gente no podía contar, narrar, hablar, en fin, pero ahora, por ejemplo, con este podcast, las personas que son invisibles ante la sociedad encuentran un espacio desde el cual poder contar su historia, poder hacer visible su necesidad que lo agobia, que lo aleja, que lo distancia, que lo acosa, que lo oprime. Y el podcast encuentra un ejercicio que lo hace visible. Y en esta experiencia, el podcast me parece que va descubriendo también unas nuevas formas de introducirse en la sociedad. Es decir, no son programas hechos por expertos o radio como tal, sino personas que utilizan para hacer uso de la palabra. Y esto los hace visibles. Y en ese sentido, me parece que sí es una alternativa para hacer visible al invisible. Y es una nueva forma también de entender el podcast. Con el podcast se hace visible lo invisible, convergencia de profesionales y aficionados desarrollando narrativas sonoras en el escenario digital, como lo afirma Tito Ballesteros, oferta de contenidos que estaría planteando un cambio en la concepción de las parrillas y la estrategia del medio, pero ¿qué piensa frente a ello Luis Miguel Pedrero? Yo creo que la oferta de una radio de antena, de una radio de flujo, no tiene que plantearse en función del contenido a la carta, sino en todo caso al revés. Es decir, la oferta de una radio en directo que tenga un objetivo y un servicio a un
mercado y a un público concreto, ha de plantearse bajo las mismas lógicas que se ha planteado siempre, que es la de servir a las demandas de ese público, de esa audiencia, y la de tener en cuenta sus condicionantes internos y externos, su publicidad, el resto de emisoras que operan en ese mismo mercado. Es más bien al revés, es decir, es el contenido que se piensa para la web o para los canales dirigidos hacia el consumo a la carta, el que tiene que replantearse de manera complementaria al de la oferta en directo. Incluso puede que la oferta en directo en ciertos momentos pueda apoyarse en este contenido, pero en todo caso la radio de antena, la radio de emisión en directo ha de mantener las bases y las lógicas sobre las que hasta ahora ha logrado ser atractiva y relevante para el público que la consume. Bases y lógicas de acción que señala Luis Miguel Pedrero deben ser analizadas y confrontadas para adecuar el entorno al hoy de la industria radiofónica. Pero ¿cuál es el modelo? Pregunta que trasladamos a María del Pilar Martínez Costa. Encontramos frente a un modelo de desarrollo de contenidos en esta nueva industria radiofónica que se tiene que instalar, que es un modelo convergente, en donde caben todo tipo de combinaciones de contenido. Contenidos exclusivos para una plataforma, contenidos que se extienden en varias plataformas, contenidos que son complementarios, contenidos que son bajo descarga, bajo demanda y contenidos que son en continuidad. Porque la continuidad sigue teniendo también un valor como discurso radiofónico y es importante también repensar y tener en cuenta el valor que tiene para la sociedad. Valor de la radio y los medios de comunicación para la sociedad, como lo señala María del Pilar Martínez Costa, un escenario en donde los contenidos de la industria ya no pueden ser pensados solamente para el medio analógico, como lo dice María Gutiérrez García. Los contenidos ya no van a ser exclusivamente analógicos y pueden ser totalmente distintos e incluso más. Aquí en Europa pues tenemos bastantes evidencias de contenidos que solamente son exclusivos para la red, con marca radiofónica, pero que no llegan a la antena. Por tanto, es un desarrollo, lo que llamaríamos radio, pero con la primera A con arroba. Pueden ser distintos, pueden ser igual, pueden distribuirse, pueden difundirse, etc. Pero naturalmente, para que la radio con esa A de arroba esté en la agenda mediática de los jóvenes, pues tiene que tenerlos en cuenta en sus contenidos. Si a los jóvenes les gusta más el humor, o les gustan más las series, o tienen unos intereses temáticos específicos, que naturalmente no pueden ser los mismos que los de adultos ya de más de 50 años, pues naturalmente la industria tiene que pensar en este tipo de contenidos. Y ahí es donde necesita gente joven. Es claro que el medio se envejeció con sus realizadores y la audiencia. Para llegar a los jóvenes se necesita inyectar nueva sangre en su recurso humano, como lo dice María Gutiérrez, reto que lleva a pasar de la crítica y la planeación a hacer algo concreto y directo, como lo manifiesta Tito Ballesteros. El contenido en antena. Un contenido divergente, distinto. Bueno, siempre es más fácil hablar y es más difícil hacer. Por eso se pueden dar muchos consejos, pero al final hay que mirar a quienes lo están haciendo. Entonces es muy fácil decir que no alcanza con poner un cable desde la consola y tirarlo a la transmisión y que es muy poco. Pero alguien lo está haciendo por lo menos. Me parece que dentro de poco tiempo, quizá también en una década, podamos encontrar, digamos, una respuesta a esas preguntas. Puede resultar poco y de hecho lo es. De hecho termina siendo poco conectar la señal de AM/FM, poner un cable y mandarla a la web. Puede ser poco. Pero digamos que este es un camino que se está transitando. Hay que tener paciencia con eso, hay que tener un poco de sosiego también y tranquilidad. Y seguramente lo que sí necesitamos es jubilar ideas. Es decir, entender que estamos en un nuevo ecosistema, en una nueva realidad y necesitamos fusionarnos con otros y con otras para entender y encontrar por dónde caminar. Por ahora esto es lo que se está haciendo, esto es lo que tenemos y poco a poco vamos a encontrar el camino.
Un camino de experimentación, ensayo y error que dirá cuál es el recorrido acertado para reconfigurar el medio y adaptarlo a las dinámicas de los dispositivos de pantalla. Eso es lo que se infiere de lo dicho por Tito Ballesteros. Un panorama que nos conduce a los jóvenes, que es una gran asignatura pendiente de la radio, como lo señala Luis Miguel Pedrero. El público joven es la gran asignatura pendiente de la radio. Y lo es porque la radio lo ha desatendido en los últimos años, pensando que no era rentable a efectos comerciales y pensando que con el tiempo y de manera espontánea ese público se conduciría hacia el medio cuando creciese y pudiese de verdad ser atractivo para los mensajes de marcas y anunciantes. ¿Qué debe hacer la radio para recuperar? Va a ser difícil en determinadas generaciones acostumbradas ya al hábito de ver y de elegir contenidos desde sus pantallas fijas y móviles. Creo que el gran reto es volver a generar contenidos que en su día concebían al niño como objeto de atención, volverlo a generar para quienes todavía tienen oportunidad de asimilar ese hábito y por tanto con el tiempo van a seguir demandando contenidos sonoros, ya sea de radios de antena o ya sea del podcast. Demanda de contenidos sonoros por parte de los jóvenes, como lo dice Luis Miguel Pedrero. Educación para un consumo básico y natural que el ser humano desarrolla desde sus primeros instantes de vida. Un sonido que cuenta cosas y se asocia con elementos de la cotidianidad, como lo dice María del Pilar Martínez Costa. En cualquier caso, para recuperar a los jóvenes, la radio tiene ahora nuevos instrumentos. Tiene que hacer lo que sabe hacer, es decir, contar cosas a través del sonido, que estas cosas que cuente sean interesantes para ese público. Hay que estar en las plataformas y hay que estar en los dispositivos en donde están los jóvenes para poder llegar a ellos, para poder enganchar también con sus intereses. La radio tiene que atreverse a innovar, atreverse a hacer cosas diferentes, hacerlo de forma ágil y de forma rápida. Y testando esas cosas nuevas que tiene que hacer con los propios jóvenes para probar con ellos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y de esta manera cambiar de manera más rápida, qué es lo que están demandando ahora mismo las audiencias. Responder a lo que demandan las audiencias es el reto de la industria radiofónica, escenario complejo como lo describe María del Pilar Martínez Costa. Hay que desligar la radio de la música y llevar al usuario al contenido hablado, como lo dice Tito Ballesteros. Pues es que la radio realmente durante mucho tiempo pues no se ha ocupado del tema de los jóvenes y menos ahora, ¿no? Las personas, porque la radio en el pasado, digamos, enganchaba con los jóvenes con el tema de la música, pero muchas personas hoy escuchan la música y ustedes lo saben desde sus propios dispositivos. A mí me parece que para que se pueda enganchar una persona con una realidad, lo que necesita más allá de generar un contenido para esa realidad es permitir que esa realidad genere el contenido. Hay una frase que dice, cuéntame algo y quizás lo recuerde, explícamelo y tal vez lo entienda, ahora hazme parte de él y nunca lo olvidaré. Lo que hay que hacer, lo que quizá podría funcionar es permitir que los jóvenes hagan los programas, que sean ellos quienes con sus voces, sus palabras, sus canciones, se conviertan en protagonistas, viejos hablando a viejos. ¿Quiénes hacen la radio de hoy en todo el continente? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos años tiene un profesor que enseña la radio? ¿Qué radio está enseñando ese profesor? ¿Desde dónde ve la vida ese profesor? Un profesor que quiere graduarse, jubilarse, que tiene un hogar, y eso no está mal, pero lo que quiero decir es que quien debe sintonizarse con la realidad es el profesor. Cuando estamos haciendo una clase de radio, la primera semana mostramos los contenidos, unos contenidos que en muchos casos no se alteran. Esto es lo que venimos a hacer este semestre, 1, 2, semana 5, 6, 7, 8, 9, y hacemos una narración de ese mundo. Pero ese mundo, ¿qué tan alterado se ve? Y entonces, de pronto enseñamos la radio que nosotros creemos, que pensamos, la que nos enseñaron o la que escuchamos. Pero quizá la manera sería que los muchachos nos puedan decir cómo hacer esa semana, cómo vivir esa segunda semana, esa tercera semana de clase, qué ejercicios poder hacer. Creo que el asunto sería entonces, más allá de imponer, proponer y dejarse alterar. Las propuestas de nuestros contenidos son claves. Jóvenes que lleguen al medio con innovación de géneros y formatos y no con imitación
de aquellos que ya se hacen, como lo afirma Tito Ballesteros. Ya para cerrar, solo nos resta agradecer a nuestros colegas radiofónicos y preguntarles por un consejo para las nuevas generaciones e iniciamos esos consejos con Luis Miguel Pedrero. Pues yo a las nuevas generaciones de estudiantes que se preparan para trabajar en la radio les daría el mismo consejo que a las antiguas generaciones de estudiantes y desde luego el mismo consejo que me dieron a mí en su día cuando estudiaba comunicación, que es ilusión, convicción y ganas de trabajar para conseguir que todo aquello que cada uno consideremos y entendamos que resulta susceptible de ser contado a alguien puede hacerse de la manera más creativa, más amable, más directa y más efectiva posible. Las nuevas generaciones, las antiguas generaciones, quienes se dediquen a la comunicación han de sobre todo pelear por transmitir con ilusión, con convicción y con profesionalidad, que en definitiva es lo que les diferencia de cualquier otro comunicador. Elementos diferenciales importantes que serán la impronta en un futuro. Pero, ¿qué les dice María del Pilar Martínez Costa? Yo os recomendaría escuchad todo tipo de radio, escuchad todo tipo de audio, escuchad también a la sociedad, escuchad a las personas, porque es de las personas de donde salen las historias interesantes que nosotros podemos contar. Y también tenéis que estar dispuestos a arriesgar, a hacer cosas diferentes, a apostar por una radio de laboratorio, una radio distinta, a equivocarse y a volver a empezar con honestidad y con pasión también por estas características que tiene el lenguaje de la radio y la forma que tiene también de enganchar con la audiencia. Abrir los oídos y escuchar todo el entorno, clave para el futuro del profesional en la industria radiofónica. ¿Cuál es el consejo de María Gutiérrez García? Mi consejo, mi recomendación, y lo digo tanto a aquellos jóvenes, alumnos, futuros profesionales que hayan pensado en dedicarse a trabajar en el mundo de la radio o no, pues que la radio con la A de arroba ofrece pues muchísimas, yo creo que puede cubrir muchas expectativas. ¿Por qué va a decir no solamente a los que les gusta la radio, sino también a los que en principio les es igual o no son grandes entusiastas? Porque fijaros que yo antes he estado hablando de contenidos que, por ejemplo, empiezan en red, pueden empezar en YouTube. Ya hay emisoras de radio que tienen platós, que han hecho grandes estudios, han transformado estudios para poder tener un pequeño plató, o sea, con cámaras y además incluso con presencia de oyentes, usuarios, en definitiva audiencia. Ahí el tratamiento, fijaros, es como doble. Yo tengo por una parte que pensar en que lo que voy a emitir por YouTube tiene que tener un lenguaje próximo al lenguaje televisivo, pero además en ese guión la banda sonora tiene que ser una banda sonora que permita a quien lo va a consumir por podcast o por antena, si es el caso, pues no tener ningún problema para comprenderlo. Es decir, que aquello que el usuario de YouTube ve, pues el oyente de radio debe de entender. Mundo apasionante y yo creo que es un futuro increíble. Por tanto, ánimos y a pensar cómo podemos o cómo podéis incorporaros y aportar muchísimas ideas. Los jóvenes para la radio sois fundamentales. La esencia de los jóvenes no se puede perder al llegar al medio. Incorporar ideas jóvenes a la radio es un gran reto para revitalizar una industria que es la eterna compañía de los usuarios. Ahora miremos cuál es el consejo de Tito Ballesteros. Y finalmente, los consejos para las personas que, están en este camino: aprender idiomas, viajar, apasionarnos por las tecnologías y abandonar la zona segura, no hacerle caso tanto al profesor o a la profesora, asumir un riesgo creativo, dejar de hacer caso. Hacer caso no es tan bueno en este caso. Lo que habría que hacer, creo, es entonces explorar. Salir de la zona de confort y explorar. Gran consejo que les deja Tito Ballesteros a las nuevas generaciones que quieren llegar
a la radio como un medio de comunicación que innova, se transforma y asume los retos de una audiencia inmersa en los dispositivos de pantalla. Recorrido que hemos querido hacer con profesionales investigadores de la radio en Colombia y en el mundo, que saben que la radio cambió del transistor al smartphone. Responde a las dinámicas de los web medios, app medios y los medios con arroba, esos medios que se incorporan a las dinámicas de los jóvenes y dicen que la radio está más vigente que nunca. A todos, gracias por habernos acompañado en este video de la radio y su futuro.